Buen día, les habla Carlos Pérez y en esta ocasión quiero explicar cómo se calcula el centroide de un área y momentos de inercia de una sección. Esta información suele ser base o es necesaria después para calcular la resistencia de elementos sometidos a esfuerzos. Bien, comencemos entonces por definir qué es el centroide de un área. Se dice entonces que es un punto que define el centro geométrico de un objeto. Su localización puede determinarse a partir de fórmulas semejantes a las utilizadas para determinar el centro de gravedad o el centro de masa de un cuerpo. Entonces vamos a colocar el caso de un triángulo. En este caso se ha resaltado, este triángulo es equilátero y se ha resaltado su centroide. Podemos observar aquí. El centroide de un triángulo en este caso se halla en su baricentro. El baricentro resulta es la intersección de las medianas, donde recordemos que una mediana es una recta que va desde un vértice hasta el punto medio del lado opuesto. Entonces, sobra decir que ese baricentro se encuentra en este punto. El centroide o el baricentro también va a estar siempre a la tercera parte de la altura. Entonces aquí podemos ver en este triángulo que si su altura corresponde a esta cota, el baricentro o centroide estará a la tercera parte. No importa si tomamos como base este lado o este lado, se cumplirá la norma. Cuando tenemos geometrías sencillas, como en el caso del triángulo, pues localizar la ubicación de los centroides la leemos simplemente de tablas, como la que vemos aquí. Esta tabla la he tomado de las últimas páginas de la estática de Viran-Johnston, pero también la podemos descargar de internet. Y aquí entonces tenemos la ubicación de su centroide tanto en X como en Y. Noten ustedes, habíamos dicho que el centroide del triángulo es H tercios. Y barra será H tercios. Si tenemos un cuarto de circunferencia, en fin, todas estas geometrías, su centroide lo podemos leer directamente de las tablas. Pero se vuelve complejo el cálculo cuando las geometrías son un poco más complejas. Me explico. Entonces, ¿cómo calculamos, por ejemplo, el centroide de esta geometría que tiene un agujero? En fin, ya no es simplemente, o esta geometría no la vamos a encontrar en la tabla. Aquí vemos otros ejemplos de geometrías complejas, pero quiero sí resaltar que estas geometrías se pueden dividir en partes sencillas. Por ejemplo, en esta figura podemos trazar aquí esta recta y me va a quedar en la parte superior un triángulo. Si proyecto esta recta aquí, me queda en la parte inferior un rectángulo y en esta otra parte otro rectángulo. Entonces, la clave es justo dividir las geometrías en partes más sencillas. Bien, vamos entonces a calcular el centroide y momento de inercia de esta sección, que si bien no es una geometría muy compleja, pero sí me ayuda a explicar con más sencillez el procedimiento de cálculo. ¿Estamos? Bien, todas las dimensiones en esta figura están en milímetros y todo el ejercicio como tal lo voy a manejar en milímetros, pero sobra decir que se puede en cualquier otra unidad, en fin. Nótese que es una geometría que es simétrica en el eje Y. Aquí he resaltado mi eje Y, o mi eje de simetría. Significa que el centroide se va a encontrar en algún punto sobre esta recta. Y es la tarea ahora definir a qué altura o en qué punto se encuentra. Bien, el segundo paso es definir un sistema de coordenadas. Para este caso, dado que tengo un eje de simetría, pues decidí que se considera con mi eje Y, mientras yo recomiendo que el eje X corresponda siempre a la parte más baja de la geometría. Este será entonces mi eje X. No significa por esto que el eje X yo no lo pueda tomar aquí, o aquí, o aquí, e inclusive por la parte superior o más abajo. Sí se puede, pero me simplifica los cálculos si decido que mi centroide esté en este punto. Luego, como habíamos visto, pues lo siguiente paso es dividir la geometría compleja en partes más sencillas. Entonces me ha quedado en la parte superior un rectángulo. Aquí tenemos un rectángulo 2 y un rectángulo 3. Bautizamos cada una de esas partes, ya lo hemos visto, 1, 2 y 3. Y ahora
vamos a acotar los centroides de cada una de esas partes. Bien, el centroide de un rectángulo pues no requiere de una ecuación, es bastante sencillo u obvio, se encuentra a la mitad de la altura. Significa que la distancia que hay entre este punto y esta línea azul será de 20 milímetros, porque justo es la mitad de 40, pero con respecto al eje X, pues estará a 150 más 20, en otras palabras, Y1 valdrá 170 milímetros. El valor de Y2 será valor de 50 más la mitad de 100, otros 50, entonces Y2 será 100, mientras que Y3 valdrá 25. Ese es el paso de siempre indicar los centroides con respecto al mismo sistema de coordenadas o la misma referencia, que en este caso es el eje X. Se calcula el área de cada una de las partes. Entonces, ya como tengo las dimensiones de cada una de en este caso tengo tres partes, aquí lo vemos, pues hemos calculado el área y al final la sumatoria de toda el área. Y luego planteamos la ecuación de los centroides, la cual podemos observar aquí, que es básicamente la sumatoria del producto de los centroides locales por su respectiva área, dividido entre la sumatoria de las áreas totales. Entonces, en esta nueva tabla ya tengo la ubicación de los centroides locales. Habíamos visto que valía 170, 100 y 25. Tenemos las áreas y en esta columna ya tengo el producto de 170 por 8000, dará 1.360.000. Y este es parte ya del procesamiento de la ecuación. En fin, miremoslo. Reemplazaremos entonces la información en la ecuación de centroides. Ya la habíamos visto. Como tengo tres términos, entonces me saldrán aquí los tres términos: Y1 área 1, Y2 área 2, Y3 área 3, dividido entre la sumatoria de estas áreas. Reemplazamos la información. Ya observen que como este es el producto de estos dos, lo he reemplazado directamente aquí. Será 1.360.000, 400.000, 125.000, mientras las áreas son 8.000, 4.000 y 5.000. Por lo tanto, el producto será, la ubicación del centroide será de 110,88, y también con respecto al eje X. Ahora el siguiente paso será acotar o ubicar el centroide de la geometría total, y como les dije hace un momento, esta medida también me dará con respecto al mismo eje, y de esta forma pues se calcula el centroide de esa geometría, que estará en las coordenadas 0,110,88 milímetros. Si bien es una geometría sencilla, lo que quiero mostrar es en sí un procedimiento que, si sabemos ser ordenados y de pronto tabular, será bastante sencillo. No digo que corto, pero es muy fácil de calcularlo. Bien, ahora vamos a calcular el momento de inercia de la misma geometría. Entonces dice nuestra definición que es una propiedad de los cuerpos de no modificar su estado de reposo o movimiento si no es por la acción de una fuerza. Veamos entonces el caso de esta viga que se somete a una fuerza puntual en el medio, y entonces sufre esfuerzos de flexión. Bien. Yo entiendo una forma, o mi forma personal de ver la inercia es una magnitud que me indica qué tanto se va a deformar un elemento cuando se le aplican fuerzas externas, y depende de la geometría del elemento. No es lo mismo colocar esta viga en la posición que observamos que si la giramos 90 grados, pues tendrá una mejor resistencia y por lo tanto tendrá mayor inercia. Dice que el momento de inercia es una propiedad de la geometría y sirve para posteriormente calcular la resistencia de una viga u objeto sometido a fuerzas. Bien. Entonces, como habíamos dicho, vamos a calcular la inercia de la misma viga, de la misma geometría, de la misma sección. Aquí la vemos en 3 dimensiones. Y empezamos entonces por su ecuación. Esta es la ecuación básica
de la inercia, que será la sumatoria de la inercia centroidal más el producto del área por la distancia entre centroides al cuadrado. A esta ecuación también se le conoce como la ecuación de Steiner o de ejes paralelos, donde inercia total, IT, y C será la inercia centroidal, A el área de cada una de las secciones, mientras D es la distancia entre centroides. Miremoslo en detalle. La inercia centroidal la vamos a tomar entonces de tablas. Esta tabla la he tomado también de la estática de Viren-Johnston, donde vemos que la inercia, por ejemplo, de este rectángulo será 1/12 de base por altura al cubo, y podemos también leer la inercia tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces hay que tener cuidado para saber cuál es la inercia que debemos utilizar, o cuál veremos más adelante. Aquí a lo que quiero llegar es simplemente que la inercia centroidal, en otras palabras, este término de aquí, lo tomaremos o vamos a leerlo de las tablas. El área, esto ya lo habíamos visto hace un momento, el área 1 corresponde a 8000 milímetros, este es lo que vemos aquí en color amarillo, azul el área 2, el área 3 en color verde que vale 5000 milímetros, y la distancia entre centroides pues corresponde a la distancia que habrá entre los centroides locales. Noten que este es el centroide local 1, local 2, local 3, y aquí en más grande y resaltado he colocado el centroide general de la figura. Por lo tanto, estas distancias que vemos aquí serán las distancias entre el centroide general y el centroide local, donde esos simplemente se obtienen por medio de sumas o restas según sea el caso. Por lo tanto, la distancia 1 vemos que será de 59,12, la distancia 2 10,88 y la distancia 3 85,88. Y calculamos entonces la inercia centroidal de cada elemento. ¿Cómo obtuvimos estos valores? Pues aplicando nuestra ecuación. Bueno, aquí la tenemos más en detalle. Habíamos visto que la inercia de un rectángulo es base por altura al cubo sobre 12. Entonces, la inercia del rectángulo 1 será base, que vale 200 milímetros. Sé que la distancia de este costado vale 200. Su altura vale 40 al cubo, dividido entre 12, y obtengo un valor de 1.066.667. Estos también son milímetros a la 4. De igual forma he calculado la inercia del rectángulo 2 y del rectángulo 3. Y entonces reemplazamos los datos en la ecuación general de la inercia. Como es una sumatoria y tengo 3 partes, pues tendré 3 términos. Vamos a reemplazar la información, donde la inercia centroidal 1, ya la habíamos visto aquí, el área 1 vale 8000 milímetros cuadrados, la distancia 1 59,12, recordemos que está al cuadrado. Reemplazamos así toda la información y obtenemos finalmente que la inercia es vale 70.753.431 milímetros a la 4, o simplemente 7,07 por 10 a la menos 5 metros a la 4. Bien, con esto doy por terminado el ejercicio. Espero haberme hecho entender y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.